Les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este día Dios, por su gracia, nos da su palabra. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios siempre cumple su palabra. A través de ella, Dios nos da respuestas por adelantado. Él sabe perfectamente lo que va a acontecer en nuestras vidas, los encuentros que vamos a tener, las situaciones que se van a levantar. Por eso, a través de su palabra, nos da respuesta y dirección para todo. Así que les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de este mensaje estemos escuchando la voz de Dios para nuestras vidas. El título es La sanidad de la impaciencia. Y la lectura bíblica la encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 32, los versículos del 1 al 14. En el caminar del pueblo de Dios, constantemente venían obstáculos, dificultades. Y en nuestra vida de fe es así. Constantemente tenemos obstáculos. Cada día hay dificultades. Cuando estaban en Egipto, Faraón se oponía. Humanamente no podían hacer nada para salir. Pero Dios, por su gracia, les dio ese sacrificio de sangre que representa a la obra perfecta de Jesucristo, a través de la cual ellos tuvieron victoria. Pero nada más salir, otro obstáculo más grande, el Mar Rojo. Pero también Dios, por su gracia, en esa ocasión, les da la respuesta. Ya caminando por el desierto, tuvieron que pelear contra Amalek. Pero Dios también les dio gran victoria. En el pasaje de hoy vemos que también tenían una dificultad, un obstáculo. Este obstáculo se lo habían buscado ellos mismos, lo habían creado ellos. ¿Cómo el pueblo de Dios puede hacer idolatría? ¿Cómo los hijos de Dios pueden hacer un becerro de oro? ¿Y cómo Aarón, siendo un líder espiritual, puede permitirlo? Y no solo permitirlo, sino incluso liderarlo. ¿Cómo puede ser? Esta situación hizo que murieran 3.000 personas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de esta palabra podamos entender la razón de por qué ocurrió esto. Si sabemos la razón, entonces tendremos la respuesta. La palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra que hay un ser invisible a nuestros ojos, un ser que no podemos ver físicamente, que es Satanás. En Juan 10:10, el Señor Jesús dice que Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Y este ser tiene como objetivo ponernos obstáculos, paralizarnos, atraparnos. Eso es lo que está haciendo constantemente. Y solo la palabra de Dios lo muestra. Desde Génesis 3 a Apocalipsis 19, constantemente vemos como su objetivo es poner obstáculos. Él no quiere que estemos teniendo seguridad de que Jesús es el Cristo. No quiere que estemos disfrutando de esa llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no seamos testigos, para que no prediquemos el Evangelio en cada lugar que Dios nos ha puesto. Él no quiere que Dios nos utilice para que otras personas puedan recibir la salvación y puedan salir de su autoridad. Por eso constantemente Él está poniendo obstáculos. A consecuencia de Satanás vienen las guerras, porque él atrapa los corazones de los líderes. A través de Satanás la gente es destruida. Pero los intelectuales no lo conocen, los poderosos, los famosos, no lo conocen, porque es algo espiritual que solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos está mostrando. Satanás también nos da cosas que tienen una apariencia como buena, pero es un engaño. Por ejemplo, él nos da la idolatría. En toda la faz de la tierra donde hay personas hay idolatría. De muchas maneras, pero
está todo lleno de idolatría. Eso es lo que Satanás da. Dios es espíritu, dice la palabra. Por eso, para la gente es más fácil adorar algo que puede ver, que puede tocar. Es algo más sencillo, más humano, más razonable, ¿verdad? Pero lo que no saben es que la palabra nos muestra que Dios aborrece la idolatría. Y la idolatría causa constantemente desastres. ¿Por qué? Porque detrás de esa figura que en sí no es nada, dice en 1 Corintios 10:20 que está Satanás y los demonios. Y cuando la gente en su sufrimiento, en su ignorancia, sin saberlo, adora a esas cosas que no son Dios, está abriendo puertas espirituales a Satanás y a los demonios. Dice Éxodo 20, 4 y 5 que la idolatría trae maldición hasta la 3ª y la 4ª generación, es decir, a mi vida, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Es tremendo, pero la gente, como es algo que tradicionalmente está en nuestras culturas, está grabado, está enraizado, es su naturaleza, no se da cuenta. Por eso cuando sufre, utiliza esas idolatrías pensando que es la respuesta, sin saber que es un engaño y que les va a llevar a la destrucción, a la maldición. Satanás también da las religiones. El ser humano está muerto espiritualmente, está separado de Dios, pero como Dios nos creó para estar con Él, hay un vacío en el interior. Por eso el hombre, hay un anhelo natural de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados para estar con Él. Y a estar separados hay un anhelo natural. Pero Satanás nos da la religión. Y la religión es el esfuerzo del hombre por intentar llegar a Dios, que no funciona. Todas las religiones tienen una apariencia como buena, ¿verdad? Nos enseñan algunas cosas que no son malas de por sí. Pero no nos dan ninguna respuesta. No puedes, a través de las religiones, que es el esfuerzo humano, poder salvarte. Es imposible porque el hombre es pecador y está totalmente depravado, caído, está totalmente atrapado, no puede hacer nada por sí mismo. Por eso la religión solo trae sufrimiento, engaño. También Satanás obra a través de la cultura, que parece algo bueno, la música, las películas, Internet, a través de muchas cosas está grabando mensajes incorrectos, mensajes de destrucción, está haciendo que la gente esté enraizada con esos mensajes y esa naturaleza va a hacer que caigan totalmente en el fracaso. Porque en conclusión, lo que Satanás da son cosas incorrectas. Como hemos dicho, vino a hurtar, matar y destruir, y es lo que está haciendo continuamente. Esa es su estrategia y tenemos que ver que Él obra constantemente de esa manera. También hay un punto donde Él ataca al pueblo de Dios. ¿Cuál es? La impaciencia. Y la verdad que es difícil tener paciencia, ¿verdad? Por eso a muchos creyentes nos engaña a través de ese punto, la impaciencia. La palabra de Dios nos dice que Dios tiene un horario para todo. Él tiene un tiempo para todo bajo el cielo. Todo está en el horario de Dios. Pero Él nos mueve constantemente para que no estemos esperando el horario de Dios. Y a través de eso, Satanás obra, como en el pasaje de hoy hemos leído. Vemos en Hechos 1:14, la iglesia primitiva, 120 hermanos, estaban como el Señor les había dicho, en el aposento alto de Marcos, unánimes en oración. Ellos estaban tranquilamente orando, tomando el pacto y esperando. Ellos sabían esperar. Por eso en el horario de Dios, Dios obró en Hechos 2:1. Ahí se levantó, vino sobre ellos el día de Pentecostés el Espíritu Santo. Hay un horario, Dios tiene un tiempo para cada cosa y tenemos que aprender como hijos de Dios a saber esperar. Por eso es muy importante la sanidad de la impaciencia. Moisés, en este pasaje, se encontraba en lo alto del monte Sinaí y el pueblo, como Dios había dicho a través de Moisés, estaba esperando abajo, pero ya pasaban muchos días. ¿Y qué empezó a surgir? La impaciencia. Y ahí Satanás empezó a orar. Ellos, como no venía Moisés, quisieron hacer ídolos, hicieron un ídolo. Pero ellos
no tenían que moverse por Moisés. Nosotros servimos a Dios, tenemos que movernos por Dios, porque nuestra vida es para glorificar a Dios. Él es el Rey de nuestras vidas. Pero ellos estaban apoyándose en Moisés, por eso como no venía, cayeron en impaciencia y Satanás obró grandemente. Y Aarón, que era el líder espiritual, cuando vino toda la multitud, toda la gente a una para decirle que hicieran ídolos, él, en vez de hacer lo que Dios quería, él escuchó a la gente. Fue movido por la opinión pública, por las palabras de las personas. Y como líderes es muy importante que sepamos que nosotros tenemos que hacer las cosas delante de Dios, escuchando la voz de Dios, aunque a veces a la gente no le pueda agradar. Tenemos que agradar solamente a Dios, en primer lugar, porque nuestra vida es para glorificar a Dios. Vemos que ellos habían estado 430 años en esclavitud en Egipto. Egipto era un país lleno de idolatría, había un montón de falsos dioses de todos los colores, de todas las formas. Por eso ellos estaban acostumbrados a hacer idolatría. Ellos habían caído en Egipto en idolatría. Uno de esos falsos dioses era el falso dios Apis, que tenía la figura de un toro. Por eso vemos cómo Satanás obra a través de las cosas del pasado, a través de las cosas que están grabadas en nosotros. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar experimentando en este día a través de la palabra la sanidad de la impaciencia. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Moisés, que era una persona de oración, cuando se encontró con esta situación, ¿qué es lo que hizo? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, él se aferró al pacto de Dios. Nosotros, delante de cualquier crisis, delante de cualquier dificultad, solo tenemos que aferrarnos al pacto de Dios. Jesús es el Cristo, Él ha consumado todo. Somos hijos de Dios y cuando oramos en el nombre de Jesucristo, el reino de Dios se establece, la oscuridad es quebrantada y Él nos da el poder, la llenura del Espíritu Santo para ser testigos. Por eso, somos hijos de Dios, Él tiene cuidado de nuestras vidas, Él nos protege, Él nos va a utilizar para la evangelización del mundo. Nada ni nadie lo puede impedir. Ese es el pacto que Dios nos ha dado y que Dios mismo cumple. Por eso, Moisés se aferró simplemente al pacto. En ese momento, la oscuridad se fue. Cuando nos aferramos al pacto, la oscuridad se va, porque dentro del pacto no hay oscuridad. Vemos cómo Moisés fue el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Y en Génesis, ahí está registrado cómo en Génesis 3, el ser humano engañado por Satanás desobedeció a Dios, rompió el pacto. Desde ese momento empezó a vivir en el yo, que es un fracaso. Pero Dios en Génesis 3:15 da la respuesta. La simiente de la mujer, Jesús, que vendría como el Cristo para deshacer las obras del diablo. Por eso Moisés sabía muy bien el pacto de Dios, que es absoluto, que siempre se cumple. Como estaban en el yo, vemos en Génesis 6 que caen ¿en qué? En el materialismo. Empiezan a ser esclavos de lo carnal, de lo material, que es un fracaso grandemente, como vemos. Pero Dios, por su gracia, a través de Noé, en Génesis 6:14, da el arca. ¿Qué es el arca? Un tipo de Cristo. Solo a través de Cristo me puedo salvar. Fuera de Cristo, perezco. Y vemos que, viviendo en ese estado del yo, del materialismo, empiezan a buscar el falso éxito. Génesis 11, la torre de Babel. Vamos a ser más altos que Dios, vamos a ser más fuertes que Dios. También es un fracaso. El éxito humano sin Dios es un fracaso. Pero Dios, por su gracia, en Génesis 12, del 1 al 3, vete de tu tierra y de tu parentela, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Jesús es el Cristo. A través de Cristo
podemos salir de la destrucción. El pacto de Dios. Moisés es una persona del pacto. Por eso, en medio de los problemas, las dificultades, él lo único que hacía era aferrarse al pacto, nada más. Y ahí Dios obraba grandemente. Por eso, vemos en el capítulo 32 de Éxodo, versículo 32, cuando él está orando, dice: si no, ráeme ahora de tu libro. ¿Qué quiere decir eso? Moisés sabía que al tomar el pacto, él era hijo de Dios. Él estaba su nombre escrito en el libro de la vida. Él sabía esa identidad, esa autoridad que él tenía por ser hijo de Dios, por estar dentro del pacto. Por eso, aunque oraba así, él sabía que Dios no lo iba a quitar, porque Dios siempre cumple su pacto. Por eso tenemos que tener esa seguridad de Moisés. En medio de los obstáculos, en medio de las crisis, tenemos que aferrarnos al pacto eterno de Dios. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El pacto nunca cambia, nunca cambia. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que como Moisés, delante del obstáculo, simplemente se aferren al pacto. Yo soy hijo de Dios. Dios está conmigo, Él me está levantando para la evangelización del mundo. Él se encarga de todo lo que necesite. Él abre el camino donde no lo hay. Es el pacto que Él me da y que Él mismo está cumpliendo y va a cumplir hasta el final. No solo tomó el pacto, sino además oró con el pacto. Y no solo tenemos que tomar el pacto, tenemos que estar orando, no por oraciones materiales, físicas, no, orando con el pacto de Dios. Es algo muy cómodo porque el pacto es un contrato que Dios por su gracia Él mismo nos ha dado y Él se compromete a cumplir. Por eso es algo seguro que lo va a cumplir. Por eso Moisés, él conocía muy bien toda la idolatría de Egipto, lo conocía. Había estado 40 años en el palacio, siendo educado, conociendo toda la educación, la cultura egipcia. Sabía muy bien de toda la idolatría que había en Egipto. Sabía el fracaso que llevaba la idolatría. Sabía el sufrimiento que llevaba la idolatría. Por eso él conocía muy bien la idolatría. Pero luego, cuando estuvo en Madián, cuando cumplió 80 años, el Señor por su gracia lo llamó al monte Sinaí. Y allí, a través de una zarza ardiendo, que nunca se apagaba, vemos que Dios le habló. ¿Y qué le dijo? Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas, tierra santa es. Es decir, quita toda la idolatría, quita todo lo viejo en este momento. En ese momento Moisés se aferró al pacto y empezó a orar entendiendo el pacto. Su oración cambió, fue conforme al pacto. Y si tomamos el pacto, la oscuridad huye. Pero si empezamos a orar con el pacto, ¿qué ocurre? La oscuridad es quebrantada. Por eso vemos en el capítulo 32, versículo 13, la oración con el pacto que hace Moisés. Dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, y a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como la estrella del cielo, y daré a vuestra descendencia toda la tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Él sabía muy bien ese pacto al cual se había aferrado Abraham, Isaac, Israel, y que siempre Dios estaba cumpliendo y va a cumplir hasta el final. Él oraba con el pacto de manera muy cómoda porque sabe que 100% Dios lo va a cumplir, porque Dios siempre cumple su pacto. Vemos a través del libro del profeta Jonás, él recibió un mandato de ir a predicar a Nínive, pero se escapó. Se fue camino de Tarsis en un barco, pero por supuesto a Dios no podemos engañar. Y todo terminó con Jonás dentro de un gran pez. Pero este Jonás, aunque había hecho incorrectamente, también era una persona con el pacto. Por eso su oración
no era que lo sacara del Seol, dice, he bajado hasta el Seol, pero no oró, sácame del Seol, no. Él oró ya dándole gracias porque sabía que Dios lo iba a sacar, sabía. ¿Por qué? Porque él estaba en el pacto. Él oró ya con el pacto, sabía perfectamente que cuando oramos con el pacto, Dios nos da la respuesta. Por eso, en medio de las crisis, no seamos engañados. En primer lugar, que nos aferremos al pacto. Luego, que estemos orando conforme a ese pacto. Ciertamente, Dios en su tiempo lo va a cumplir. Él va a dar respuesta a ese pacto. Por eso, cuando yo me aferro al pacto, la oscuridad huye. Pero cuando empiezo a orar con el pacto, la oscuridad es quebrantada. Y no solo Moisés oró con el pacto, también él oró con arrepentimiento. Normalmente pensamos que la culpa siempre es de los demás, ¿verdad? Eso ya empieza en Génesis 3. Cuando el Señor fue a buscar y le preguntó a Adán ¿qué dijo? Dice, no, la mujer que tú me has dado, le echó la culpa a Dios. Entonces ya eso es algo muy viejo que está en nosotros, ¿verdad? El echar la culpa a los demás. Pero Moisés no hizo así. Él oró diciendo, es mi responsabilidad. Él se hizo responsable de lo que estaba haciendo el pueblo. Y nosotros no solo tenemos que estar tomando el pacto, orando con el pacto, tenemos que hacer esa oración de arrepentimiento. También haciéndonos responsables. Y vemos que Dios obró grandemente. ¿Por qué? Cuando uno está orando, tomando la responsabilidad con arrepentimiento, vemos que Dios obra grandemente. ¿Qué respuesta da Dios? En primer lugar, Él cambia su voluntad. Vemos en el capítulo 14, versículo 14, dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Él cambió a través de esa oración de arrepentimiento y pudo salvar al pueblo. No solo eso, cuando oramos esa oración de arrepentimiento, la oscuridad se pone de rodillas. Por eso vemos cómo en Nínive, cuando por fin fue Jonás y compartió la palabra, dice que toda esa gran ciudad se arrepintió, empezaron a ayunar, a orar, hasta el rey, todos, de manera que Dios cambió su voluntad, lo salvó. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar, de verdad, orando con arrepentimiento. La culpa no es de los demás, es mi culpa. Eso es lo que pensó Moisés, así oró. De esa manera Dios pudo cambiar su voluntad y pudo dar respuesta. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. De verdad, la razón de todos los problemas, todas las situaciones, es este Satanás que vino a hurtar, matar y destruir. Y él obra grandemente, como vemos en la palabra, a través de la impaciencia. Por eso es muy importante que estemos teniendo esa sanidad de nuestra impaciencia. Es muy importante, porque es un canal a través del cual Satanás obra constantemente. ¿Para qué? Para ponernos obstáculos, para atraparnos constantemente, para destruirnos, para que no compartamos el Evangelio. Por eso es muy importante que tenga sanidad primero yo, también la Iglesia. Y de esa manera el mundo podrá tener la verdadera sanidad. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ustedes son muy importantes para cumplir el plan de Dios, sobre todo en este tiempo, con tantas dificultades que hay. Pero la obra la hace Dios. Que no estemos cayendo en hacer las cosas por nosotros mismos. Que no estemos cayendo en la impaciencia. Que simplemente las dificultades que vengan, simplemente un hijo de Dios se tiene que aferrar al pacto, orar con el pacto y estar haciendo esa oración por arrepentimiento, siendo el responsable soy yo. Bueno, pero todo lo que están haciendo los no creyentes,
¿pero eso por qué tengo yo la culpa? Son ellos. Pero no, nosotros tenemos una responsabilidad, somos el pueblo de Dios, tenemos la respuesta. Por eso, de verdad, por no estar dando la respuesta, Satanás está obrando constantemente en las vidas, en las familias, en este mundo, en el lugar donde estamos. Nos está poniendo allí como luces, pero si no estoy resplandeciendo, la oscuridad atrapa a la gente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos estar tomando y orando con esta palabra. Ciertamente Dios nos va a dar gran respuesta. Padre, te damos toda la gloria. Que a través de este tiempo, Señor, podamos abrir nuestros ojos y ver el mundo espiritual. Señor, que podamos ver cómo Satanás está obrando constantemente. Que nos des sanidad de toda impaciencia en nuestras vidas. Que podamos aferrarnos al pacto de Cristo, del reino de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. Que podamos orar con el pacto, arrepintiéndonos, Señor, para que a través de nosotros estés dando salvación y sanidad a nuestras vidas, a la Iglesia y a este mundo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.